Hoy estamos conversando con el diputado Juan Pablo Guanipa. Para mí como zuliano, él es el gobernador, mi gobernador, el gobernador de la dignidad. Pero eso hablaremos al final. En todo caso, a Juan Pablo lo hemos visto recorriendo el país con María Corina Machado. Él sabe de primera mano cuál es el sentir del país, lo que ha pasado, y en este momento, al igual que toda esa gente seria y luchadora del país, está haciendo una defensa de lo que es una cosa natural, porque aquí no hay dos posturas, aquí hay un asalto, un robo, un crimen cometido contra la voluntad de los venezolanos. Con esa introducción yo le paso la palabra y te hago la pregunta, Juan Pablo. ¿Cuál es la situación actual desde el punto de vista formal de la posibilidad de que se reconozca el triunfo de la oposición venezolana en las elecciones del 28 de julio? Bueno, Jesús, primero muchas gracias por la oportunidad de conversar en este momento. Creo que es importante también contextualizar las cosas. Sé que muchos saben esto que voy a referir, pero como tú sabes, hay un dicho que dice que hay cosas que por calladas se olvidan, por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Entonces, mira, nosotros hemos pasado por un momento sumamente complejo. Todo lo que ha sido la elección de nuestro candidato, la campaña electoral, ha estado signado por el abuso de poder de Nicolás Maduro y sus cómplices. Y eso lo hemos vivido desde siempre. Intentaron acabar con la primaria se pudo dar con una excelente participación de casi 3 millones de personas y después impidieron que la candidata electa, María Corina Machado, pudiera ser candidata. Después fuimos por Corina Lloris, después intentamos con otros, hasta que llegamos a Edmundo González Urrutia y él decidió asumir la candidatura con absoluto desprendimiento y con una convicción venezolanista que lo acompañó durante toda la campaña. Esa campaña fue difícil. Tú que conoces la política venezolana, te sorprenderás si te digo que era muy difícil movilizar gente. La gente se movilizó sola. No había tarimas, no había sonido. Cada vez que alguien llegaba con un sonido, llegaba el régimen y secuestraba a la persona del sonido. Es decir, hicieron todo lo posible para que el proceso de la campaña electoral fuera difícil y gracias a Dios llegamos al día 28 de julio con tarjeta, con candidato, con liderazgo, con unidad y el pueblo venezolano logró algo realmente que a mí me parece heroico. La gente salió. Fíjate que llegamos al 28 ya con una merma cercana a los 6 millones de votos que no pudieron participar porque estando fuera del país no les permitieron cambiarse de residencia en el registro electoral o porque estando dentro del país y llegando a los 18 años no les permitieron inscribirse. Entonces ya llegamos con una merma importante y a pesar de eso, la gente participó masivamente y logramos ganar. No es que yo te estoy diciendo que es una emoción que logramos ganar, es que ganamos con pruebas. Y eso es lo válido de todo ese proceso. Ganar y poder demostrarlo. Fíjate que el día electoral nos llegó la información en la mañana de que el Plan República iba a impedir que los testigos tuvieran sus actas y como tú sabes, después del proceso electoral se imprimen varias actas que se le entregan a los testigos, especialmente de los 3 candidatos con más votos en esa mesa. Es lo que dice el reglamento. Entonces nosotros alertamos a los testigos, alertamos a los miembros de mesa y les dijimos, señores, hay que ser resistentes en el sitio. Nosotros no podemos permitir que el Plan República se vaya sin tener las actas en la mano. Y eso hizo que la gente se pusiera muy dura con eso y logramos 83% de las actas. Y todavía es posible que se logren algunas más, lo cual refleja que se pudo demostrar, porque esas actas que están publicadas en la página de resultados con Venezuela no son actas de la oposición, son actas de las máquinas del CNE, producidas por el CNE y que reflejan tanto la voluntad popular que en muchos sitios los coordinadores de centro de votación del CNE, que generalmente son chavistas, o siempre son chavistas, cantaban los resultados. Y al cantar los resultados los grababan y decían mesa 1, Edmundo González tanto, Nicolás Maduro tanto, y así iban mesa por mesa y después daban un total. Bueno, nosotros utilizamos esos videos y nos íbamos al sitio Resultados con Venezuela
buscábamos ese centro, buscábamos esa mesa y exactamente el mismo resultado. Lo que quiere decir que está demostrado. Y el mismo panel de expertos de la ONU dijo, señores, yo tuve en la mano varias actas y todas esas actas tenían los protocolos de seguridad originales que impiden que se pueda hablar de falsificación de actas. En conclusión, logramos ganar, logramos demostrar el triunfo. ¿Qué viene ahora? La pelea para lograr que quienes arrebatan el triunfo reconozcan lo que pasó el 28 de julio. Ahora, para conseguir ese reconocimiento ya hay un avance importante porque es bueno que la gente sepa a este punto, ¿no? Que eso que tú hablas de haber conseguido las actas e identificarlas es un avance muy importante de la oposición, porque escuchamos en el proceso electoral del 2012, cuando muere Chávez, que Enrique Capriles llega a tener el poder en sus manos, es decir, llega casi a ganar la elección. En aquel momento fue muy difícil levantar toda la evidencia electoral. Esto es casi que cuando hay un crimen tienes que levantar todas las pruebas. En aquel momento fue difícil. Esta oposición, según entiendo, y si no, desmiénteme por favor, pudo tener toda esa posibilidad de colectar la evidencia del crimen para tenerla allí. El problema ahora es, primero ya hay la evidencia, es un paso importante, pero ahora, ¿cómo se hace para lograrlo? Porque uno ve una cosa que igualmente es absurda. Hay una acción, primero, una autoridad electoral que no publica resultados. Eso es inaudito. Es decir, si en Venezuela en este momento se dice, en el exterior se dice, ¿quién ganó? Ganó Maduro por un porcentaje, porque la autoridad electoral no ha entregado data. Eso es absurdo. Pero otra cosa absurda es que el ganador del proceso introduce un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, como si él fuera el afectado, pero además se entregan los supuestos resultados a una autoridad judicial y a una sala electoral que no tiene competencia en esto, salvo evaluar querellas de alguien que se ve afectado. Pero resulta que aquí el ganador es el supuesto ganador, es el que se ve afectado. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué esperas tú desde el punto de vista formal y que hay detrás de lo que sería una potencial decisión de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Electoral venezolana? Mira, esperar algo del Tribunal Supremo de Justicia y de la sala electoral es ser un iluso. No tiene sentido. Por eso yo tengo que repudiar la declaración del presidente de México. O sea, si tú estás en una mediación para tratar de resolver un asunto en función del respeto a la voluntad del pueblo venezolano, no en función de afinidades ideológicas, entonces tú tienes que actuar consustanciado con lo que es la realidad de lo que estamos viviendo. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que también es la presidenta de la sala electoral de ese mismo tribunal, es una dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tenemos todas las evidencias de cuando fue candidata a concejal, de sus videos invitando a votar en elecciones internas del PSV. Es dirigente de calle, de base del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recibe órdenes de Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo puede decir López Obrador cuando le preguntan por la situación de Venezuela y si se iba a reunir con los presidentes de Brasil y de Colombia en una actitud desdeñosa, haciendo así? Dice, no, vamos a dejar eso así, vamos a esperar que el Tribunal Supremo de Justicia dicte una sentencia que debe dictar el viernes. Eso es una falta de seriedad de López Obrador. Eso no es comprensible para mí desde la perspectiva del respeto a la voluntad popular y al Estado de Derecho. Yo creo que aquí tenemos que estar muy claros en que nadie puede tener una expectativa con respecto a una sentencia que salga de ese tribunal, porque aquí, Jesús, lo que ha pasado es que tenemos una asociación para delinquir. En esa asociación está involucrado Nicolás Maduro, pero también está el señor ministro de la Defensa, Padrino López, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, el presidente de la Asamblea Nacional, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente del Consejo Nacional Electoral. Eso es un agavillamiento lo que han hecho. Y han hecho eso para violentar la voluntad del pueblo venezolano. El Consejo Nacional Electoral se burló del sistema electoral venezolano, que hay que decirlo, funcionó, porque no es que ellos hicieron todo lo posible para destruir la votación del mundo, lo hicieron,
pero no lo lograron. Hicieron todo lo posible por dividirnos, lo hicieron, pero no lo lograron. Hicieron todo lo posible para que nos quedáramos sin candidato, lo hicieron, pero no lo lograron. Y después, cuando llegamos al día electoral, yo me imagino que ellos confiaban en su movilización, quizás no para ganar, sino para llegar un poquito más equilibrados en el proceso. Porque una diferencia de la elección actual con la de 2013, cuando compitieron Capriles y Maduro, es que en aquella oportunidad había una correlación de fuerza bastante equiparada. En este momento, el repudio que tiene Nicolás Maduro es tan alto que hasta sectores chavistas lo repudian. Entonces, el resultado electoral pudimos demostrarlo con el 83% de las actas, porque la diferencia es tan grande que, bueno, que con un 83% se convierte en irreversible, como decía, que en paz descanse Tigui Said. La difunta, no la nombremos. Ya la nombré. Pero bueno, lo cierto del asunto, hermano, es que ahí hay un resultado y que ese resultado debe ser respetado y que no podemos contar con estas instituciones para que pongan las cosas en orden, porque estas instituciones responden a Nicolás Maduro y no responden al país. Yo me pregunto, la gente de la Fuerza Armada no lee la Constitución. La gente de la Fuerza Armada no sabe que la actuación militar no puede estar asignada por partidismo político o por vinculación con estructuras políticas. ¿Cómo es posible que en la Fuerza Armada digan chavistas siempre, leales siempre, traidores nunca, independencia y patria socialista? Eso no puede ser. ¿Cómo es posible que una Fuerza Armada no sepa que ella tiene que resguardar la voluntad y la soberanía del pueblo venezolano? ¿Y cómo se traduce la soberanía? ¿Cómo ejerce el pueblo la soberanía? A través de distintas vías, pero una de ellas es el voto, y el pueblo votó. ¿Por qué te vas a burlar del voto del pueblo venezolano? O sea, ¿por qué le ves a la gente cara de idiota, de estúpida, que va a votar y después tú publicas un resultado distinto a lo que fue su voto? Eso es inaceptable completamente, y por eso no nos podemos quedar tranquilos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Maduro? Bueno, yo arrebato el proceso y después comienzo con una represión despiadada, que quiere decir el que se mueva, el que reclame, el que diga algo, va preso. Y ahora estamos todos entonces cuidándonos porque podemos ir presos. No solamente los dirigentes que estamos alrededor del mundo de María Corina, cualquier dirigente, cualquier persona que haya sido testigo, que tenga un acta, que haya sido miembro, que haya publicado algo en sus redes, es reo de delito. El delito es tenencia ilícita de acta. ¿Qué es eso? Ese delito no existe. Esas actas están allí. ¿Quién puede mostrarlas? Entonces, es una situación compleja. Déjame terminar para que oigas esto. No solamente están deteniendo a la gente en las comunidades, las están extorsionando, les están pidiendo de 1.000 a 2.000 y en algunos casos más dólares, y les dicen, tú estás preso, vas a ir a fiscalía y a una situación judicial por un delito que se llama terrorismo. Tú me das $2.000 y yo te saco de eso. Te vas a tu casa, pero no protestas más. Cumplen dos objetivos. Uno, amedrentar, asustar, llenar de miedo a la gente. Y dos, sacar provecho económico de una situación como la que estamos viviendo. Es realmente repudiable lo que esta gente está haciendo. Ahora, es importante lo que acaba de decir en este punto de vista y te conecto las dos partes de tu argumento. Uno, una represión generalizada que atiende no solo a dirigentes, sino a gente común y corriente que puede haber sido un testigo de mesa, por una parte. Segundo, el mensaje que dan los supuestos mediadores para hacerle entender a Nicolás Maduro que como perdió debe entregar. Me refiero a Lula, me refiero a Petro, me refiero a López Obrador. Conectándote las dos cosas, represión generalizada, con ese rol que ellos pretenden realizar. Estos tres presidentes ¿están desinformados o son cómplices? ¿Qué mensaje le das tú a ellos, a esas tres personas que de alguna manera pueden jugar un papel importante facilitando una transición democrática en Venezuela? ¿Son cómplices o están desinformados? Mira, yo creo que aquí lo importante es enviarles un mensaje a ellos, en el sentido de que ellos saben qué fue lo que pasó en Venezuela. Están conscientes. Mira, ahí está el Centro Carter, ahí está el panel de expertos de la ONU. Son dos instituciones independientes, dos instituciones que fueron invitadas por el Consejo Nacional Electoral para que una hiciera observación y otra estuviera pendiente de los procesos técnicos. Los dos han producido un informe preliminar. Los informes preliminares del Centro Carter y del panel de expertos de la ONU son demoledores, hermano,
demoledores completamente. Me va a decir López Obrador, me va a decir Petro, me va a decir Lula, que ellos no tienen acceso a esa información, que sus ministros no les informan, o sus asesores, hablando del caso de Amorín, no les informan qué es lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué Amorín está hablando de repetir el proceso electoral? Es decir, ellos saben qué es lo que está pasando en el país. Ellos saben que hay un proceso electoral que se hizo con todas las dificultades del mundo y que ganamos. Yo diría, como decimos en el sur, ganamos de abuso, ganamos de calle, ganamos por paliza, le dimos una pela, ¿cómo más lo puedo decir? Y eso fue lo que pasó en ese momento. Entonces, no reconocer eso significa no reconocer la voluntad de un pueblo. ¿Por qué hablan de repetición de elecciones? ¿Por cuánto le ganó Lula a Bolsonaro en Brasil? Por menos de un punto. Ahí no hubo repetición de ninguna elección. Nosotros estamos ganando por 40 puntos de diferencia. Y me pregunto, ¿no es suficiente eso? ¿No es suficiente todo lo que hemos vivido los venezolanos? ¿No es suficiente la situación a la que nos ha sometido este régimen durante 25 años? Yo creo que está bien. Es que para esos países lo ideal sería que se dé un cambio político, que es la voluntad del pueblo venezolano, y que ellos puedan convivir con un nuevo gobierno que pueda hacer que la migración regrese al país en una gran cantidad y que podamos iniciar un proceso de transformación y reconstrucción nacional, que es lo que necesita el país en este momento. ¿Qué quieren ellos? Que sigamos en el conflicto. ¿Qué quieren ellos? Que nos callemos nosotros y accedamos a que nos roben el proceso electoral como lo están haciendo. Eso no existe, Jesús. Nosotros vamos a dar la pelea. Ya para ir a la parte final, esa propuesta que me parece a mí de un cinismo y de una canallada, que lo proponga además Celso Amorín, que fue el gran actor de la política exterior brasileña, que proponga o que eso es un globo de ensayo o efectivamente están pensando en eso. ¿De dónde sale esa idea de repetir elecciones? No, mira, yo no sé si es una propuesta ya formal, no creo, pero la están como lanzando para ver si cae en terreno fértil. Y nosotros no estamos dispuestos a aceptar eso. Nosotros pensamos que aquí hay un proceso electoral realizado, cumplido, que tiene un resultado, que ese resultado no ha sido admitido por el órgano electoral ni ha sido admitido por el candidato Maduro. Pero eso es otra cosa. El proceso se dio, el resultado está allí y nosotros tenemos que hacerlo valer. Nuestra gran fortaleza es haberlo demostrado. O sea, nuestra gran fortaleza es tener la verdad, pero la verdad con pruebas. Esa es nuestra gran fortaleza. Yo le llevo esas actas al señor Lula, se las llevo a AMLO y se las llevo a Petro, ellos no van a poder decir absolutamente nada. Ahí está la realidad de lo que pasó en Venezuela ese día. No hay un hombre más repudiado en este país que Nicolás Maduro. Y la gente fue a votar por Edmundo González, desesperada por lo que viene pasando en Venezuela. Así que eso es una realidad que no pueden tapar con un dedo y nosotros vamos a hacer que se respete esa realidad. Mira, Juan Pablo, para todo este tema, digamos, de Venezuela y de la solución del país, entramos en el terreno emocional, todos, cada uno, y sabemos que tú en particular has tenido toda esa situación personal y has estado ahí al frente sin desmayar. Cuéntame una anécdota de esos viajes o ese recorrido por el país que tú hiciste, tú junto con María Corina, pero una anécdota personal que te haya llegado a ti al alma en algún lugar del país como para ilustrar el sentimiento de los venezolanos en este pasado reciente. Mira, son muchas, ¿no? Son muchas anécdotas porque ¿cómo hacíamos las giras? Yo me iba antes que María Corina y yo me reunía con la gente antes. Es decir, no era nada preparado, sencillamente yo me paraba donde estaban los grupos esperando a María Corina. Te confieso que es impresionante eso. Primero a María Corina, después a María Corina con el mundo, porque obviamente María Corina empezó toda esta campaña. ¿Y qué veía yo en los ojos de la gente? ¿Qué veía yo en la actitud de la gente? Un inusitado agradecimiento a nosotros como dirigentes. O sea, la gente depositó su confianza en nosotros. La gente nos veía y se le salían las lágrimas. Decía, no aguanto más esta situación. Gracias por luchar por Venezuela. Pero también te decían, no nos defrauden. Eso lo decían mucho. No nos defrauden. Miren que nosotros estamos cansados de tantas cosas que hemos pasado y es lógico. Hemos pasado muchas cosas en este país. Así que yo puedo resumirlo en eso, en la cara de esperanza, pero también de reclamo
de la gente y esa cara no se me quita de la cabeza y la vamos a honrar. Algo que hayas comido nuevo en alguna zona del país que no habías probado antes y que la probaste en esta campaña. Mira, en el estado Bolívar comí un pescado de río, que es la vaina más sabrosa que me he comido en toda mi vida. Hermano, impresionante eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, no me acuerdo, pero es un pescado, hermano, que parece como lomito, o sea, inmenso, inmenso, y pura pulpa, y un asado en leña. ¿Cómo en qué ciudad Espe- fue eso para averiguar? ¿En qué ciudad? Eso fue en Ciudad Bolívar. Perfecto. Hermano, Y otra cosa. también en Estado Bolívar hubo una oportunidad en la que nos dieron un dulce de queso, muy sabroso también. Fíjate que las dos son del Estado Bolívar. Bueno, mire, también yo debo decir aquí, y en esta parte uno tiene que apartar la parte siendo periodista y las preguntas que hay que hacer para esa parte personal. Y yo les decía al inicio que para mí ese señor que ustedes ven allí es el gobernador de la dignidad, el gobernador del Zulia de la dignidad, porque él fue electo y para evitar ser genuflexo y llegar a atender todo lo que el gobierno significaba, viniendo él de un Congreso Nacional electo, un Congreso Nacional legítimo, él evitó el ser genuflexo y no aceptó, no se encargó como gobernador. Muchos lo han criticado a usted. Yo en ese momento y en este momento lo sigo aplaudiendo. Pero sobre ese incidente, mirando al pasado, Juan Pablo Gunipa tiene algo que arrepentirse de ese momento. No, en absoluto, en absoluto. Hermano, yo estoy convencido de que tomé la decisión adecuada, que además fue la decisión conciliada por toda la oposición venezolana. Toda la mesa de la unidad decidió que en caso de que nos obligaran a juramentarnos ante la Asamblea Nacional Constituyente, no iríamos. Y digo en caso porque eso se decidió después de electos nosotros. Nuestra elección fue el 15 de octubre de 2017. El 18 de octubre de ese año hubo un decreto constituyente que nos obligaba a juramentarnos ante esa Asamblea Nacional Constituyente, pero ya eso lo habíamos discutido porque esa amenaza estaba. Entonces todos decidimos que no aceptaríamos esa juramentación y bueno, lamentablemente los otros 4 gobernadores terminaron asumiéndolo. Yo hice lo adecuado. ¿Sabes dónde estuvo mi problema? En no poder comunicarlo adecuadamente. ¿Y por qué no pude comunicarlo adecuadamente? Porque inmediatamente después de que yo decido no juramentarme y me destituyen como gobernador, abren el proceso electoral, Rosales logra que lo habiliten, sale de campaña electoral, sale con Omar Prieto de candidato contrario, y entonces la atención se vuelca en esa campaña electoral. Y era muy difícil para mí asomarme a decir, miren que yo tengo unas razones, miren que tengo algo que explicar. Pero yo creo que todo se ha ido dando y que el tiempo de Dios es perfecto y hemos ido logrando que la gente asuma que mi actitud no fue una actitud. Hoy lo discutía con un sacerdote. Él me reclamaba hoy por la vía de las redes sociales y yo le respondía y le decía, no es una cuestión de ego, porque él me decía, tú por tu ego. No, 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 no es una cuestión de Al ego. Es contrario, una... más bien es falta de, es decir, porque qué más ego que ser el gobernador. Y usted dijo no. Exactamente. Exactamente, y lo has dicho bien. O sea, imagínate tú perder la oportunidad de ser gobernador del estado más importante numéricamente del país, quizás el cargo más importante de elección popular después de la presidencia de la República, por una posición principista y por no fortalecer al régimen de Nicolás Maduro alrededor del mundo. Nuestra presencia en esa asamblea constituyente terminaba legitimando a Nicolás Maduro en esa lucha internacional en la que estaba por su legitimación. Yo creo que hice lo correcto, no me arrepiento de eso. Creo que en el momento de las grandes decisiones en la vida hay que abrazarse a los valores y a los principios y creo que lo hicimos adecuadamente. Ya nos vamos, Juan Pablo, pero antes de terminar, una gaita de la cual me he perdido, porque tú sabes que tú, al igual que yo, nos gustan mucho las gaitas, pero estoy desactualizado. Cuéntame, háblame de una gaita que te guste mucho, que sea reciente, Una gaita reciente, déjame ver. porque hay Eh, una, por ejemplo, que conocí que se ha hecho muy popular, que es dedicada a la Virgen de la Chiquinquirá, que dice algo así como milagro, milagro. Eh, ah,
¿No la habías oído? Para mí tiene una estructura lírica muy complicada porque la oigo y no la puedo cantar. Claro, ¿Qué otra gaita es popular que te guste en este momento? esa es la elegida. La elegida. Y se refiere a la señora que descubrió la imagen de la Virgen y que le brilló la imagen de la Virgen. Ella es la elegida porque fue a quien la Virgen se le apareció y realmente tiene un contenido lírico sumamente importante, una gaita de Renato Aguirre, que es lo mejor que tenemos nosotros. Hay una gaita más reciente que esa, que no sé si la compuso, no sé quién la compuso, hermano, pero es una gaita que es de protesta. Tú sabes que la gaita de protesta ha bajado mucho por la misma represión. Sin embargo, hay una gaita de protesta que te la recomiendo, que la canta el Pollo Brito Un Chuito, este Chuito can, Ibarra. con Chuchito Ibarra. Ah, Chuchito Ibarra. Pero esa la conoces también. No, pero decir, ahora que me dice, no le he prestado atención. Es más, no sabía que era de protesta. La voy a escuchar con atención. Bueno, escúchala porque es una gaita de protesta muy buena, muy buena. Se llama La culpa es tuya. La culpa es tuya, creo que se llama así. Y que habla de todo lo que es el proceso que hemos vivido los venezolanos últimamente. Y bueno, son dos excelentes exponentes. Yo creo que en el caso del Pollo Brito, ese es más maracucho que yo. Es impresionante cómo sin ser maracucho es una de las personas que más ha promovido la música zuliana, no solamente la gaita, la música zuliana, porque ha promovido las canciones de guaracha, de, bueno, todo lo que sabes que produce el Zulia, que es bastante prolífico nuestro estado en materia musical. Bueno, amigos, aquí los voy a dejar con ese tema. Ya lo voy a buscar en edición. Vamos a poner La culpa es tuya con el Pollo Brito y Chuito Ibarra. Muchas gracias, Juan Pablo, por estos minutos. Sé que estás ocupado, pero era importante que los venezolanos que están en los Estados Unidos, en esta parte de Estados Unidos, que nos ven y los que están más allá, porque ahora con redes sociales no hay límite, puedan haber escuchado tu testimonio, tu franqueza y tus visiones. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, hermano, por la oportunidad y siempre a la orden. ¡Protesta, Venezuela! Que se desangre mi patria y el dolor me la destruya. Que hoy vivamos en desgracia, la culpa es tuya. Que no me alcance la vida, orando a Dios, aleluya. Y mi patria esté perdida, la culpa es tuya. Que emigre el venezolano y su ánimo disminuya por un régimen cubano, la culpa es tuya. Que la sangre se derrame y en mi suelo se diluya, sin que su dolor se sane, la culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela, si no pasas ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, pues nos conduces a un gran retraso y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela, si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, que nos conduces a un gran retraso y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. Que hoy estemos estancados y el progreso nos rehuya, que sigue el pueblo alarmado, la culpa es tuya. Que todo esté por las nubes, se revienta la cabulla, nada baja, todo sube, la culpa es tuya. Si la crisis nos agobia y en terapia nos recluyan, es la peor de la historia, la culpa es tuya. Que seamos un narcoestado y el alto mando se incluya, el poder deteriorado, la culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela, si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, que nos conduces a un gran retraso y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela, si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, pues nos conduces a un gran retraso y a la
delincuencia y que el camino se obstruya, se gobierne sin conciencia, la culpa es tuya. Que la inflación nos consuma y el dinero se diluya. Si se resta y no se suma, la culpa es tuya. Que hoy come de la basura un niño sin causar bulla, pues nos gobierna la usura, la culpa es tuya. Que muera aquel que se opone, quien al mal no contribuya. Si el comunismo dispone, la culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela. Si no pasa en ti por la escuela, donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, pues no conduces a un gran retraso. Y al abismo De hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. ¡Hey, hey, la culpa es tuya, pues te quedó grande Venezuela. Si no pasa en ti por la escuela, donde te enseñan el patriotismo. la culpa es tuya que nos conduces a un gran retraso. Y al abismo de hambre, miseria